Siempre son unos nervios poder compartir desde esta plataforma, aunque sé que estoy en casa y que es mi familia, ¿verdad? Pero siempre, pues siempre son unos nervios, ¿verdad? Y estás toda la semana pensando, orando, pidiéndole al Señor dirección, porque sé que cada palabra que sale desde esta plataforma no es en vano. Sale de parte de Dios. Cada palabra que desde aquí se enseña, yo quiero que usted la tome como de parte de Dios y no como de parte de seres humanos, ¿verdad? Yo he visto a los pastores meterse con el Señor para poder venir y traer una palabra real y genuina que puede transformar tu vida. Yo que voltees con el que está a tu lado. Hoy el Señor va a hacer algo en tu vida. Esta semana estábamos platicando, o ayer, no recuerdo exactamente el día, pero estábamos platicando acerca de las matemáticas. Déjame decirte que las matemáticas del reino son totalmente incongruentes con las matemáticas humanas. Las matemáticas del reino, yo les decía a los chavos, es que 1 más 1, ¿qué es? No, es 3. 1 más 1 es 3. Ahorita les voy a decir por qué, pero 1 más 1 es 3. Ahorita les digo porque les quiero platicar algo que sucedió esta semana con mis hijos. Estábamos platicando acerca de, bueno, primero estaba platicando con mi mamá acerca de las relaciones y toda la necesidad, ¿verdad? Que ahorita hay. De hecho me pasó un artículo muy interesante y muy real, se llama La tragedia silenciosa. Y me impactó, me empiezo a meter al artículo y este artículo te está hablando de toda la tragedia silenciosa que hay en la generación de los niños y cómo está incrementando el problema de autismo, está incrementando el problema de depresión y ansiedad en niños, Y todo por una tragedia silenciosa. Todo por una falta de relación, porque la relación, al final de cuentas, todos nosotros la estamos reduciendo a este aparato y hay una tragedia silenciosa. De hecho, el aumento en suicidios de niños aumentó un 100%. Pues eso es terrible. Entonces, en la plática, ¿verdad? Y entre la lectura del artículo, ¿verdad? Yo conscientemente tengo 3 hijos, 2 de ellos en una preadolescencia, donde, ¿cuántos son papás de niños de 8 a 12 años? Levanten la mano. Es una de las edades más importantes, porque es la edad donde tu hijo está siendo marcado por una influencia tuya o de afuera. Y él va a ver una influencia tuya si él ve algo genuino en ti. No quiere ver perfección, quiere ver algo genuino, quiere una relación. Y entonces empezamos a platicar con mi mamá, ¿verdad? De toda la relación y obvio cada vez me da instrucciones y deja ese teléfono porque también soy mamá, a veces me considero millennial, a veces no y me meto muchas veces al celular y deja el celular y enfócate en tus hijos y lo tengo que dejar conscientemente en las horas de las comidas lejos de mí o cuando estoy con ellos para poder entablar una relación con ellos porque es muy fácil meterme a mi celular, que me mandaron un mensajito, un WhatsApp y rápido ahí estoy contestando. Y a veces estoy en una conversación, pero el WhatsApp es muy importante. Entonces tengo que dejarlo a un lado y empezamos a conversar acerca de los adjetivos, ¿verdad? Y cómo muchas veces en el español nosotros no estamos acostumbrados a utilizar adjetivos. No estamos, es muy raro. En cambio, tú escuchas el inglés y casi en una conversación en inglés la mayoría de palabras son adjetivos calificativos. Entonces yo dije, no, me voy a meter y voy a meterme a ver adjetivos calificativos positivos. Y me metí al internet, aquí traigo la página, ¿verdad? Entonces estoy sentada en la mesa y estoy sentada con mi hijo Matías y me siento y lo empiezo a ver y dije, voy a hablarle en adjetivos calificativos. Y al principio, claro que no fue natural, o sea, lo agarré y a intencional le agarré. Matías, eres increíble. Bueno, el increíble a mí en lo personal me es muy natural. Yo veo cada vez que hay una reunión, no, estuvo increíble o descubrí algo de Dios, es que Dios es increíble y para mí es muy natural ese adjetivo calificativo y volteé con mi hijo y verdad, empecé a decirle, eres increíble. Entonces agarré mi celular y busqué y entonces ahí les voy a leer algunos,
eres ágil, eres súper agradable, ay, eres alegre, eres amable, eres bondadoso, cómo eres bonito, tú eres muy capaz. Y Matías estaba así. Y yo, Matías, es que eres extraordinario, eres fantástico, pues no le podía decir en voz alta, ¿verdad? De todos, pero eres mi favorito, porque aquí estaba. Y luego, eres genial, eres grande, eres súper hábil, Matías, eres hermoso, eres maravilloso, eres súper ingenioso, qué inteligente eres alguien muy leal. Y está así Matías viéndome. Entonces empezamos y de repente en la conversación llegan de cuenta que como si mis palabras le hubieran levantado así, o sea, hubiera sido una mano y de repente lo levanta y Matías como si estuviera volando y de repente él empieza a platicar conmigo así, empieza a platicarme alguna historia, algún incidente, algo que le había pasado en la escuela, pero estaba platicándomelo así como un pavo real encima de cada palabra que yo le había dicho. Y fue increíble. Es un paréntesis, ¿verdad? Pero hágalo, busque adjetivos calificativos positivos y luego va a voltear con alguien. A ver, vas a voltear ahorita con el que está a tu lado y le vas a decir uno de estos adjetivos. Le puedes decir, eres, bueno, increíble, eres extraordinario. Voltea así, Leti, usted es extraordinaria. A ver, voltea con él, eres increíble. Eres súper inteligente, eres súper capaz. Sí sabes que eres súper capaz. Son bien capaces. A los esposos, sí. Entonces ya cada mañana me levanto, saco mi lista de adjetivos positivos para dárselos a mi marido para que camine sobre esos adjetivos positivos, ¿verdad? Más. Pero es impresionante lo que nuestras palabras hacen en la vida de una persona, ¿verdad? No nos damos cuenta muchas veces, o no hablamos porque estamos metidos en una tragedia silenciosa, o nuestras palabras están totalmente sin dirección y tú puedes tomar tu boca, tus palabras y dirigirlas en algo específico con la persona que te está rodeando. Pruébalo esta semana, pruébalo. Estas semanas hemos estado hablando de lo que somos como iglesia y la semana pasada la pastora nos habló acerca de la comunión, porque nosotros somos una comunidad, no somos individuales. Jesús vino por una iglesia, vino por una comunidad, no vino específicamente por uno nada más. Vino por una comunidad, vino porque quería venir a formar una comunidad, una compañía de discípulos en donde Él se iba a manifestar al mundo entero. Si viene, hay un encuentro individual con cada uno, eso es indiscutible. Es necesario un encuentro genuino con Dios individual. Pero cuando hay un encuentro con Cristo Jesús, cuando tú te topas con Él, inmediatamente te pone en una conexión a algo que es mucho más grande que tú. Te pone en conexión con lo que es el cuerpo de Cristo. Ahorita nos estaba diciendo Herbert, tú y yo somos la iglesia. Y sí, a ver, vamos a pensar un poquito. A veces tenemos muchas palabras ya bien metidas en nuestro vocabulario cristiano, pero que tú pienses que tú y yo somos la iglesia. Y luego la Biblia, Efesios, nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, a ver, a mí a veces yo me tengo que detener y pensar un poco y analizar lo que estoy diciendo o lo que estoy leyendo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, qué poder, qué impresionante saber que tú y yo no estamos solos y que somos parte del cuerpo de Cristo mismo. Por eso ahorita les decía 1 más 1 es 3, porque Jesús dijo, donde 2 o 3, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. 1 más 1, donde 2 o más, donde 1 más otros se unen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo.
Y es una realidad, y muchas veces caminamos en nuestra vida cristiana totalmente ajenos a esta realidad. O a veces ni siquiera valoramos la amistad que puedes tener con alguien en la iglesia. No, pues yo voy a la iglesia el domingo y listo, todo muy bien y me voy. O no, sí, yo tengo amigos. Y bueno, y en tu amistad con esa persona que es del cuerpo de Cristo, ¿estás consciente que está Cristo viviendo en esa persona? ¿Estás consciente que si te juntas con esa persona y te unes en un mismo sentir, ahí está presente Jesús? A veces lo damos por hecho, a veces nada más ya nos acostumbramos y yo me llevo muy bien con fulanito de tal, y pierdes de vista el poder que hay cuando dos o más se reúnen y se juntan, y lo que puede suceder, lo que se abre en el espíritu para que Dios venga y lo llene todo. Tú quieres que tu vida sea diferente, porque yo no quiero sentarme y ser una bonita persona, porque sabes, el mundo no necesita gente bonita y gente buena. Allá afuera de hecho hay gente mucho mejor que tú y yo. El mundo necesita ver a Cristo Jesús. ¿Y sabes cómo lo va a ver? ¿Sabes cómo va a ver a Cristo Jesús? Es en esta comunidad. Jesús en Juan 17, él oró, hizo toda una oración por el cuerpo de Cristo, por los que habían de creer en él. ¿Te puedes imaginar a Jesús haciendo una oración específica por ti y por mí? Porque él oró por aquellos que habían de creer. Y entonces la comunión no es una palabra más dentro del lenguaje cristiano. La comunión es algo que está reservado para aquellos que han tenido un encuentro con Jesús. De hecho, toda la escritura, déjame decirte, desde el inicio, de hecho, la semana pasada les comenté en el tiempo de la alabanza, desde el inicio del tiempo, desde que el reloj del tiempo se encendió, tú puedes ver a Dios luchando, y tú puedes ver a Dios buscando y preparando un espacio para tener una relación con la creación, una relación con la humanidad. Y Él es el que se abre el camino para poder tener una relación contigo y conmigo. Esto es el Dios viviente, esto es el Dios que creó todas las cosas, y de repente lo ves en Génesis. Ya hizo toda la creación, no manches, las flores. Me regalaron hace unas semanas una orquídea. Es una belleza de planta, y te quedas viendo y empiezas a ver cómo cada brote empieza a florecer. Y la flor en sí es una belleza, y luego son varias brotes de flores, y luego empiezas a ver cómo empiezan a salir otros botones. Es una belleza de planta, y es una cosa en la creación. Entonces Dios acaba de hacer toda la creación, todo, y Él hace un espacio, y dice que Él Él plantó un huerto para ahí poner al hombre, y ahí Él puede relacionarse con Él. Y sabes, eso no cambia. Dios es un Dios relacional, y el enemigo siempre va a luchar para interponerse entre esa relación. Siempre, 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 siempre. Pero es más fuerte Dios. Es más fuerte Dios, y su voluntad es mucho más fuerte. Y todo lo que Él se propone, Él lo hace. O sea, iglesia, estamos delante de un Dios que es real, que es verdad, que es poderoso, y quiere tener una relación contigo y conmigo. Pero más aún, Él quiere darse a conocer. Él quiere que un mundo le pueda ver a través de una comunidad. De una comunidad. Quiero leerte rápido un pasaje. Traigo 4 pasajes, cada uno es muy, muy fuerte, así que vamos a tener paciencia, pero hambre también. ¿Cuántos tienen hambre de oír a Dios esta mañana? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9.
Dice, fiel es Dios. Y ahí me voy a detener. En otras versiones está al revés, dice Dios es fiel. Y que tú y yo podamos entender que Dios es fiel. Esta palabra fiel está hablando de alguien que es veraz. Puedes confiar en Él porque Dios es verdadero. Dios es real. Hay una certeza. Es indubitable. Fiel es Dios. Él es digno de toda tu confianza. Fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. ¿Eres fiel tú? No. ¿Quién es fiel? Entonces, fiel es Dios. Dilo conmigo bien fuerte. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Y dice, por el cual fuisteis o fueron en plural. Dice, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es real, Él es digno de tu confianza. Él es tan fiel, Él es fiel que te llamó a través de Él. Te llamó a una comunión con Él. Y ahora me voy a detener un poquito en este versículo. Dice que Él te llamó a. Cuando es una invitación a, cuando alguien te invita a un lugar, tú tienes que salir del lugar en donde estás, ¿verdad que sí? Hasta el simple hecho de que alguien te llame, tú detienes el momento en el que estás y respondes a la llamada. Cuando alguien te llama, tú tienes que salir del lugar de donde estás. Y ahora aquí, número 1, te pone quién es Dios. Porque la relación, gracias a Dios, la relación tuya y mía con el Señor no depende de tus fuerzas, no depende de tus capacidades, porque si dependiera de tus capacidades, si dependiera de tus fuerzas, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno de nosotros. Depende de la fidelidad de Dios. ¿Y sabes qué? La fidelidad de Dios nunca cambia. La fidelidad de Dios es, y como ahorita cantamos, Él es y Él siempre será. Él no deja de ser, Él es fiel. Y el que es fiel te llamó. El que es fiel te está llamando y te está diciendo, sal de donde estás. El que es fiel, el que es perfecto, el que es lleno de luz, el que no hay ninguna sombra de pecado en él. El que te está llamando y dice, y te llama a, y entonces te dice, ¿a dónde te llama? Te llama a una comunión con Él. Te da un acceso a que tú puedas intercambiar con Él una relación. No te llama a que seas esto, a que seas lo otro, a que pórtate así, deja aquello, deja esto, pórtate así, 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 así. No, te llamó a una relación. Te llamó a una comunión. El día que yo me convertí, tenía 17 años, era un viernes en la noche y yo vi mi incapacidad y toda la falta que yo tenía y yo no te conozco, Señor, y yo quiero conocerte. Y me acuerdo que ese día yo le entregué mi vida, yo le rendí mi corazón, le pedí perdón por todos mis pecados, porque el pecado es hacer tu propia voluntad, es cuando tú caminas y haces lo que tú quieres. Y cuando entra Cristo te da una capacidad de tener una comunión con Él y de repente empiezas a caminar, así como Matías en esa conversación, que empieza a hablar como pavo real sobre algo que está establecido ya. Y desde entonces yo sé que yo he sido llamado a una comunión con el Señor. Y estas semanas, de hecho, con los servidores, la pastora nos platicaba cómo nos está, ¿verdad? Nos pidió, levántate, tómate un vaso de agua y el primer tiempo de tu mañana se le entregas al Señor y te metes a leer la Escritura.
tenemos una gran ventaja en nuestro tiempo, iglesia. Tenemos un libro por el cual hay países que están pagando el precio de su misma vida por tener, aunque sea una página de este libro. Y tú y yo tenemos acceso a las palabras vivas de Jesús. O sea, sí es real. La comunión con el Señor, número uno, tú lo vas a ver en la Escritura. Fuiste invitado a salir del lugar en donde estás, a poder conocer a Cristo Jesús, a poder conocer quién es este Dios. Y nos hemos topado con unas cosas tan increíbles en la Escritura. Nos hemos topado con el carácter de Dios. Pero cuando Él te invita, te leo muy rápido, incluso si lo quieres anotar, lo que sucede en la comunión con Dios, porque hay un llamado a la comunión con el Señor, pero en esta comunión con el Señor siempre te va a llevar a una comunión horizontal, siempre. No existe un cristianismo individual, no existe. De hecho, ahorita más adelante se los voy a leer. Primera de Juan te dice: el que dice que está en comunión conmigo, pero odia a su hermano, tal es un mentiroso. ¿Por qué? Porque comunión con el Señor te hace parte de su cuerpo. ¿Y su cuerpo quiénes somos? Todos nosotros, los que hemos sido comprados con una sangre preciosa, los que hemos sido lavados, no los que somos perfectos, los que hemos sido lavados y escogidos por su preciosa gracia. La comunión. En la comunión, ¿qué sucede? Tú eres expuesto a quién es Dios. Tú dices: ¿cómo puedo yo tener comunión con el Señor? Bueno, el primer paso, si es la primera vez que tú estás aquí, el primer paso es que tú reconoces quién es Dios. ¿Quién es Dios? Él es fiel. ¿Quién es Dios? Él es Dios y tú no. En otras palabras, Él gobierna, tú no. Él es y Él me hizo a mí. Yo no soy, Él me hizo. Él es creador y yo soy creada. Desde ahí ya hay una gran diferencia. Y empiezas primero con un reconocimiento. Después te metes a la Escritura y empiezas a leer. Hay veces que dices: pero no lo entiendo. Pues lo vuelves a leer y le pides al Señor. Déjame decirte, el que quiere revelarse a ti y a mí es Dios mismo. No eres tú luchando por: Señor, háblame. No. Es el Señor queriendo hablarte. Es el Señor queriendo revelarse. Él es el interesado en revelarse. Él es el interesado en que tú le puedas conocer. No eres tú. Te expones a quién es Dios y te expones a ver cuál es su voluntad. Y empiezas a oír su voz. La comunión comienza con oír primero. Antes que nada, antes que tú puedas exponerle a Dios todo tu problema. De hecho, la Escritura sabe que Él sabe de antemano las palabras que van a salir de tu boca. Él conoce los íntimos pensamientos que están ahí en tu cerebro. Él ya los conoce. Tú no necesitas venirle a decir y a exponer: Señor, Él lo que quiere es que tú lo escuches. Porque cuando lo escuchas vas a poder saber quién es Él. Y cuando ves quién es Él, no hay nada que te pueda separar de Él. Y cuando puedes ver quién es Él, puedes caminar desde ese lugar y no sobre el problema que es presente y que es real. Ahorita la canción que cantábamos, ¿verdad? Y lo que nos platicaba Humberto de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, los tres, ¿era real el fuego? Sí, era real el fuego. ¿Era real el horno? Sí, era real el horno. Pero cuando oyes a Dios y sabes quién es Él, entonces tu vida, tus deseos y todo lo que tú eres empieza a alinear a quién es Él. Es imposible que tú descubras algo de Dios y algo en ti no se alinee a Él. Es imposible. Es imposible. Tú te encuentras con Cristo Jesús, tú te topas con su amor extravagante, tú te topas con su perdón, y es imposible que tú no puedas perdonar a la persona que te hizo daño. Es imposible ver la pureza de Dios y no ser contagiada por esa pureza. Es imposible.
Tú te topas con Cristo e inmediatamente su luz brilla sobre ti, sobre tu oscuridad. Entonces todo tu ser va siendo cambiado y transformado cada vez más a su voluntad, cada vez más. Y cuando empiezas a ser transformado, empiezas a ver a los que están a tu alrededor. Acompáñame rápido a Primera de Juan. Primera de Juan, la semana pasada leímos una parte y quiero volverme a meter y terminar con algunos ejemplos, porque sí quiero darte avenidas. A veces no sabemos, ¿verdad? Como que tenemos todo el concepto y a veces no sabemos ni cómo responder. Yo te voy a poner algunos ejemplos para que sepas cómo caminar en comunión, sepas cómo caminar en una comunidad entre los unos y los otros. Primera de Juan. Dice, se los voy a leer desde el versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Jesús. Dice entre paréntesis: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Dice: y lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión es una participación de algo que alguien más tiene, es tener algo en común, pero es una participación. Y aquí está aquí hablando Juan y les está diciendo lo que nosotros tenemos. Y te quiero decir, porque quiero que participes con lo que yo tengo de Dios, con lo que nosotros tenemos de Dios. Yo quiero que ustedes participen de ello. Y dice en el versículo 5: este es el mensaje. Este es el mensaje en el cual yo quiero que tú participes junto conmigo, porque lo que yo conozco de Dios es real. La comunión que yo tengo con el Señor es real y yo quiero que todos ustedes participen en esto. ¿Quieren saber? Este es el mensaje, y el mensaje dice: Dios es luz. Dios es luz. Nuevamente, de hecho, la palabra luz y fiel tienen una relación. ¿Por qué? Porque luz tiene todo que ver con verdad. Tú no ves luz con mentira, ¿verdad? De hecho, es en automático. Yo creo que es la relación que nosotros hacemos cuando alguien te habla de luz. Es algo que está claro. Luz es algo, ¿verdad?, que es transparente. Ahora, si te pones a pensar científicamente, luz es algo poderoso. Me estaba metiendo hoy en la mañana. La velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. Por segundo. O sea, son 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo la luz. Cuenta, 1. A ver, 1. Ya dio la luz 7 vueltas al mundo. O sea, es poderosa la luz. Está en un constante, es movimiento, no es estática. Dios es luz, Dios es verdad, Dios es perfecto. Este es el mensaje. ¿Sabes cuál es el mensaje en el cual Él quería que participaran, que vieran? Dios es luz y en Él no hay ni una sombra de variación, no hay ni una tiniebla. En una versión amplificada, de hecho búscala siempre. Yo te animo a, si estás leyendo la escritura, que es parte de la comunión con el Señor, es esencial, es la base, que te metas. Tenemos grandes ventajas en la actualidad. Tienes el internet donde puedes buscar, aparte de la Biblia en físico, puedes ver todas las versiones que hay. Y esta versión dice: este es el mensaje, la promesa de Dios revelada, la cual hemos oído de Él
Y ahora les anunciamos a ustedes, nuevamente hay un plural integrado, si lo pueden ver, porque cristianismo no es uno, cristianismo ¿cuántos son? 3. Porque 1 más 1, 3. Cristianismo ¿cuánto es? 3. Bien, 1 más 1 y está Jesús ahí. Ok, dice, les anunciamos a ustedes que Dios es luz, Él es santo, su mensaje es verdadero, Él es perfecto en rectitud, Él es perfecto en santidad. Dios es luz y en Él no hay ni una oscuridad, para nada, ningún pecado, ninguna maldad, ninguna imperfección. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, si tenemos una relación con Él y sin embargo caminamos en oscuridad de pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si realmente caminamos en luz, en la versión Reina Valera, si nosotros andamos en luz, es decir, si tú tienes un estilo de vida en la luz, en Jesús, dice, entonces vivimos cada día y todos los días conforme a los preceptos de Dios, así como Él es la luz, y tenemos una relación, una comunión verdadera e inquebrantable unos con otros. Y ahí me voy a detener porque sigue todavía lo más fuerte que sucede en la comunión de los unos con otros. ¿El cristianismo cuánto es? 3. 1 más 1. El cristianismo no es individual. Si tú dices que tú tienes una relación con el Señor, si tú dices caminar en la luz, en lo que es belleza, en lo que es perfecto, entonces en automático tu caminar se vuelve mutuo junto con alguien más. Es enlazado a una relación profunda y eterna. No son relaciones normales como el mundo allá afuera. Es diferente. Si no, el cristianismo, entonces, ¿de qué se trata? ¿Verdad que sí? El cristianismo es Cristo en nosotros, no en mí nada más. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en una comunidad. Es el cuerpo de Cristo. Es el poder de Dios operando a través de una comunidad. Entonces muchas veces yo veo gente que se junta y ¡ay, qué padre! Y sí, quizá comienza una relación porque pues él también es cristiano y yo también, pero de repente en el camino empiezas a ver que tus conversaciones no tienen nada que ver con Cristo. Tienen que ver con tus problemas, tienen que ver con lo que tú estás viviendo, tienen que ver con la falta de, con la economía, con la política, y es tan vacío. Pero cuando 2 o más se reúnen en un mismo propósito, cosas increíbles y poderosas suceden. De hecho, estaba pensando yo momentos en los que vives en comunión, porque es un estilo de vida y hay veces que lo tienes que hacer intencional, porque estamos todavía en un cuerpo de carne, en un cuerpo que todavía tiene ojos, tiene deseos, ¿verdad? Y lo tienes que hacer intencional porque tienes que fortalecer el Espíritu de Dios, el hombre espiritual que está adentro de ti, y lo tienes que hacer intencional. Y yo les decía la semana pasada, cada vez que yo me junto con gente, no es porque es súper religiosa, no, porque yo sé que Jesús es real y lo que eres, no puedes hablar otra cosa, y busco, ¿verdad? Y busco, bueno, a ver qué le está hablando el Señor o qué hizo Dios en tu vida, porque sé que lo que Dios ha hecho en tu vida o lo que tú has visto aquí, algo a mí me va a hablar. El todo de Jesús ya está en un cuerpo, el todo de Jesús no está en un individuo.
El todo de Jesús, su plenitud está operando en un cuerpo. Y me acuerdo que nos juntamos y estábamos platicando, varias chavas, entre ellas algunas casadas, otras no. Y estamos platicando, ¿verdad? Y empezamos a platicar la necesidad, ¿verdad? De las mujeres y cómo están viviendo y todo lo que está tratando de definir, ¿verdad? La vida de la mujer y como nunca, ¿verdad? Todo lo visual y el celular y etcétera, etcétera. Y en eso, pues vamos a hacer una reunión de mujeres. Pues bueno, ¿y cómo le vamos a llamar? Florece. Y de un momento de comunión nace algo que ha sido transformación para la vida de muchas mujeres. O sea, la comunión es mucho más que una palabra dentro del lenguaje cristiano. La comunión es la base del cristianismo. Si tú y yo no estamos teniendo comunión, la vida de Cristo no está fluyendo a través de ti. ¿Qué puedes hacer entonces para romper? De hecho, cada vez que tú, o sea, la escritura, todo primera de Juan, en Génesis, ¿verdad? Cuando una persona, la tendencia pues del ser humano es aislarse. La tendencia, ¿por qué? Porque estamos en una naturaleza pecaminosa y el pecado te va a aislar, el pecado te va a esconder. Siempre, siempre, siempre. Luz, ¿qué tiene que ver? Luz es alguien abierto, es alguien transparente. Tinieblas te está diciendo que es algo escondido. Ahí está el pecado, en lo escondido, en aquello que estás escondiendo. Pero cuando hay comunión unos con otros, de repente tu vida está expuesta. ¿Y sabes qué sucede? Continúa el versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado te quiere aislar, el enemigo te quiere aislar, el enemigo te quiere hacer pensar que tu cristianismo tú lo puedes vivir como tú quieres y tú y Dios. Y déjame decirte, cristianismo es una vid entrelazada unos y otros, donde la vida, ¿verdad?, de Memo me está afectando a mí y luego yo estoy afectando a Brisa y de repente Chava comparte conmigo algo que yo le platico a Herbert y la vida de Cristo empieza a funcionar, pero lo tienes que hacer intencional. Lo tienes que hacer intencional y sabes, comienza uno en la comunión a la cual fuiste llamado por alguien que es fiel, por alguien que sí es perfecto. Y empiezas a conocer al Dios que quiere ser conocido. Él quiere ser conocido, Él quiere que tú lo conozcas. Él no está cerrado, Él no está escondido, Él es luz. Él no está en tinieblas, Él está abierto, Él está en la luz. Y vienes a Él y te encuentras con algo de Él. Y volteas, si quieres, empezando con el que estás casado. Y le empiezas a platicar: mira, esto encontré de Dios, mira lo que dice la escritura. Wow, no manches, y mira lo que sucedió aquí. ¿Viste todo la respuesta de Dios para con Job? Sí, y empiezas a platicar. ¿Y sabes qué sucede ahí? 1 más 1. Y empieza a bajar la presencia de Cristo Jesús y su sangre te empieza a limpiar de todo pecado. Porque Juan dice: si tú dices que tú no tienes pecado, pues le haces a él mentiroso. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza de pecado, nuestros pensamientos, todo lo que somos. Pero cuando hay una comunión, te empiezan a definir otras cosas. Cuando no hay comunión, cuando no hay relación cristiana, hay otras cosas que empiezan a definir tu vida. Sabes, muchas de las cosas que hemos tratado, híjole, es gente que está clavada: no tengo esto, no tengo aquello, me falta esto. Y de repente ves la ansiedad de la gente y de la depresión, y dónde está siendo basada. La raza humana está desesperada por tener
relación, por tener comunión, pero la comunión genuina únicamente es de aquellos que conocen a Cristo Jesús. Únicamente. De hecho, bueno, yo no sé a los que están, ¿verdad? Los que manejan Instagram, ¿verdad? Ahorita toda la moda, ¿verdad? Es los artistas y están, graban su vida en la vida real, y ya se cuenta que tú te sientes parte de ellos y que ya los conoces, ¿verdad? Y todo se empieza a rebajar a esa relación, pero está Dios abierto y está Dios en la luz y está diciendo: fiel, yo soy fiel, que te he llamado para tener una comunión conmigo, para que los que tienen comunión conmigo inmediatamente son conectados a un cuerpo en el cual yo opero y yo hablo. Y sabes, Él quiere derramar todos sus propósitos. Él tiene propósitos que aún no se han desatado en la tierra, porque ¿sabes qué se necesitan? Se necesitan, ¿cuántos? 3. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te identificas? Si tú dices: no, yo voy a la iglesia, pero mis amigos son todos ellos, como que hay algo que no está siendo congruente. Cristo quiere hacerse visible a través de aquellos que lo conocen, nada más. Él no puede, sí se va a hacer visible con su poder, quizá a través de alguien, pero así como con la vida de Faraón, ¿verdad? Pero su poder, su amor, su gracia, su verdad, nada más va a estar accesible y visible hacia un mundo a través de 3. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te identificas? ¿Cuáles son tus conversaciones? No, si hablo de Dios, es más que eso. Es más que eso. Te voy a dar rápido dos ejemplos. Y cierro de hecho con el pasaje que les compartí la semana pasada, porque me atravesó. Vi tan claro lo que sucede cuando hay comunión en Cristo. Y Hechos 2, rápido, Hechos 2, versículo 42. Se los voy a leer desde el versículo 41. Lo escribí en otra versión, creo que es traducción en lenguaje actual. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo. Pedro acaba de compartir el evangelio a una multitud con una autoridad. Dice: fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. ¿Se pueden imaginar la cantidad? 3,000, que de repente, es más, ayer en el carnaval la cantidad de gente, y de repente se para don Federico y empieza a compartir el evangelio, y 3,000 voltean, 3,000 creen, y 3,000 se añaden a la iglesia, se añaden, se suman a algo que es más grande. Dice: los creyentes forman una comunidad, es el título. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. ¿Quieres una venida? Invita a alguien a comer ahorita en la tarde y pregúntale: ok, ¿quieres? Pues no lo conozco. Pues ¿cómo se llama? Ok, ¿cómo te llamas? Vamos a comer. ¿Cómo conociste tú al Señor? Y te empieza a platicar y empiezas a ver la obra de Dios en la vida de una persona. Cómo toma a alguien que no se lo merecía y lo rescata y le revela quién es, y de repente es parte de ti, tú eres parte de él, y donde 1 más 1. Entonces dice: y participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. La amistad en Cristo es bien diferente que en el mundo. En el mundo, vieras, chismes. Por mucho que alguien te prometa una amistad afuera, déjame decirte, a lo mejor será mejor persona, pero cuando no tienes a Cristo, no hay luz y hay oscuridad. Pero Dios te quiere usar a 3 para ir
y revelarse a alguien más afuera. Dice, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Cuando hay una genuina comunión, empieza a haber honra, empieza a haber transparencia, empieza a haber fe. Todas las palabras que nosotros hemos estado viendo y aprendiendo estas semanas de lo que somos, cuando hay comunión, es el fin de todo. Ahí sucede el perdón, ahí sucede la gracia, ahí suceden los propósitos, ahí sucede el Espíritu Santo viniendo sobre unos, ahí sucede el cargar las cargas de los demás. Y entonces se prepara un ambiente de fe, y entonces empieza a haber señales, empiezan a haber milagros, empiezan a haber maravillas. Cierro con el pasaje de la semana pasada en Éxodo. Yo le estaba compartiendo a mi mamá sin saber de hecho que me iba a pedir que compartiera. Precisamente en nuestras lecturas diarias, cada quien va en un lugar diferente. Quizá usted ya va más adelante o va más atrás, pero cuando me topo con este pasaje, Éxodo 18, y les platicaba la semana pasada, acaba de salir todo el pueblo de Israel, todo lo que sucedió. Después tú te tienes que meter y realmente ver lo asombroso y poderoso que fue la liberación de Egipto, de la potencia más poderosa. Y cómo no fueron ellos, intervino el que es fiel para sacarlos, y todo el objetivo de Dios era sacar a un pueblo y sacarlos para tener una relación con ellos. Ese es el objetivo de Dios. Tú y yo somos su creación. Él quiere tener una relación, Él quiere darse a conocer contigo. Y dice en el capítulo 18, ¿verdad? Oye, Jetro, Jetro es el suegro de Moisés. Entonces, oye lo que Dios había hecho, porque el chisme corrió. O sea, se abrió un mar en dos. Yo he visto caricaturas, he visto películas, y se queda muy mínimo, yo creo, a lo que tuvo que haber sucedido ese día que el mar se abrió. El día que yo quiera llegue al cielo, yo sí le quiero decir al Señor, a ver, lo puedes hacer otra vez, nada más para ver cómo fue las paredes de agua, ¿verdad? O sea, cómo fue toda la intervención. Entonces todo esto corre, esta voz corre por toda la tierra. Se entera Jetro que algo poderoso sucede. Entonces le dice a su hija, le dice, vente, es hora de regresar con tu marido. Y se va, dice, y Jetro, el suegro de Moisés, en el versículo 5, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés sale a recibir a su suegro y se inclina y le besa, y se preguntan el uno al otro cómo estaban, y vienen a la tienda, ¿verdad? Cuando tienes mucho tiempo de no ver a alguien, algún familiar, y de repente, ¿verdad?, te toca ir a visitarlo, o él te cae de sorpresa, ¿verdad? ¡Wow! Y el abrazo que le das, ¿cómo estás? Y no, pues imagínate, le empieza a platicar todo Moisés a Jetro, su suegro, todo lo que Dios había hecho. Yo creo que ahí estaba también la esposa, y le está platicando los hechos poderosos, todas las plagas, cómo el corazón de Faraón estaba siendo endurecido, pero cómo no había nada imposible para Dios, cómo estaban batallando, ¿verdad?, para salir, pero cómo Dios los libera y les da, ¿verdad? No nada más los saca, sino que los egipcios se despojan de todo, de su dinero, de sus animales, de todas sus posesiones, y se las dan a ellos para que salgan y sirvan al Dios vivo. Y están en esta plática, y yo creo que fueron horas
Hace unas semanas, por un error, llegó una familia a nuestra casa por una confusión de comunicación, y llegan a la casa y llegan con un montón de comida a la casa y estamos comiendo y empezamos a hablar del Señor. Llegaron como a las 3:30 de la tarde, se dieron las 11 de la noche y ya ahí armamos como 3 iglesias. Vimos todo lo que venía en el futuro, Dios hablando, Dios instruyendo a unos, otros aprendiendo, ¿verdad? O sea, era algo impresionante. Entonces yo creo que así estaba haciendo esta conversación entre Moisés, Jetro, la esposa que estaba ahí escuchando todo lo que había hecho Dios en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice, y se alegró Jetro. Bueno, ya les leí el 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que los libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Dios es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y toma Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y todo ese momento está siendo explosivo, está vibrante, está la presencia de Dios. ¿Están cuántos? Y hay más, porque eran 2 o más, y ahí está el Señor. Y está la presencia de Dios, y está Moisés contando, y Jetro dice: ahora sé, por lo que estaba escuchando de alguien más, en la comunión real escuchas lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. Es imposible que Dios no se revele a ti, y empiezas a conocer quién es Dios, y de tu fe se empieza a elevar, y empiezas a entender que tú no perteneces a este mundo, que tú perteneces a una comunidad, a una ciudad celestial. Tú y yo, iglesia. Y sale Jetro y toma holocaustos y sacrificios para Dios. Y está todo esto sucediendo. Viene Aarón. Dice: y vino Aarón. Comunión automáticamente va a jalar a otros. Comunión es un imán. Si tú ya te viste, yo nada más me estoy juntando con uno, Bueno, invita a alguien más. Empieza a ver cuáles son mis conversaciones, que nada más él y yo estamos juntándonos. ¿Qué está pasando? Porque es que comunión es el poder de Dios, donde te une con una persona que nada que ver contigo, pero ahí es donde Cristo opera, y Cristo hace cosas impresionantes y revela propósitos y los hace copartícipes de sus planes aquí en la tierra. Y de repente sueñas, y de repente empiezan a caminar y a hacer. Entonces comunión empieza a jalar a otros. ¿Has estado solo? Rápido, levántate, responde al llamado de Dios a tener comunión con Él, y empieza a ver a los que, voltea con el que está a tu lado, voltea con el que está atrás. A ver, voltea, ¿a quién has invitado a tu casa? ¿Con quién has tenido comunión? Entonces dice: Aarón viene y todos los ancianos de Israel, dice, para comer con el suegro de Moisés. Y aquí termino: delante de Dios. Tu vida como cristiano no es: ahí la llevo, estoy mejorando, hoy ya cumplí, leí mis 3 capítulos de la Biblia. Tu vida cristiana es delante de Dios. Tu vida es tu vida ya no porque ya no la vives para ti. Tu vida le pertenece a uno que es más grande, a uno que es fiel. Tú no eres fiel, pero tu vida le pertenece a uno que sí es fiel, a uno que permanece, a uno que inicia la obra y la termina, a uno que tiene propósitos y los cumple, a uno que es veraz, a uno que es confiable. Tu vida le pertenece a Él, y por cuanto le pertenece a Él, le perteneces al que está a tu lado.
Eso dice la Escritura. Tú ya no vives un cristianismo para ti. Tus relaciones ya no pueden ser donde tú eres el centro o donde todo está jalada la atención para ti. De repente en la comunión la atención es dirigida a quién es Dios, a lo que Él ha hecho. Y en la comunión de los unos con los otros, la sangre de Cristo tiene el poder y te limpia de todo pecado. Si has estado luchando con algo, si has estado batallando con algo, la comunión es lo que te permite ser saneado, ser limpiado. No ir, ¿verdad? Y poner una fachada. No. Es ir y a lo mejor te va a tocar recibir de alguien más. Y en la comunión, ¿verdad? Hay una transparencia, hay luz. Y yo sé que aquí hay gente que necesitamos responder al llamado de Dios, a la comunión con Él y a la comunión con su cuerpo. Cierra tus ojos si quieres ponerte de pie. Cristo quiere hacerse manifiesto a esta ciudad. Él quiere darse a conocer. Él quiere gente que le responde, gente que reconoce que Él es luz, gente que reconoce que Él es fiel. Tú no, pero sí Él es. Y eso es lo que Él quiere. Levanta tus manos y quiero que te presentes delante de Dios. Y si tú necesitas esta mañana, si tú nunca has respondido al llamado de Dios, si tú estás aquí, tú dices: yo no tengo relación con Dios, yo no lo conozco, yo quiero decirte, esta mañana Cristo Jesús abrió un camino a través de su cuerpo para que tú puedas conocerle, y lo único que se requiere es que tú creas en Él. Y si tú estás aquí, tú quieres iniciar una relación con Dios, con tu Creador, yo quiero invitarte y que me lo indiques con tu mano levantada. Quisiera orar contigo. Señor, gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu voz, Señor, que nos alinea a ti, Jesús. Pido por aquellos que esta mañana están saliendo de un lugar oscuro y están respondiendo a la invitación que tú haces, Señor, para venir a ti. Pido que sea sellado en ellos, Señor. Pido, Señor, que tu perdón venga, limpie, Señor. Padre, y pido por tu cuerpo, Señor. Pido por tu iglesia, Señor, que donde ha entrado, Señor, quizás separación, Señor, que esta tarde sea restaurado, Señor. Padre, y que tu presencia, Señor, inunde tu cuerpo, Señor. Y que esta ciudad conozca que tú eres Dios, Señor, por la comunión de los unos con los otros, Señor. Yo pido, Señor, momentos esta semana, Señor, momentos intencionales, Señor, de relación, de comunidad, de fraternidad, Señor, en tu cuerpo, en tu iglesia, Señor, y tu poder se presente en medio de ellos, en sus comidas, Señor, en su plática de los unos con los otros. Tú estás presente, Señor, para sanar, para restaurar, Señor, para llenarlo, Señor, todo con tu belleza, Señor. Te bendecimos a ti, Señor.